Querida familia, queremos mandar este día, el Día de los Niños, un afectuoso abrazo a todos los niños de nuestra iglesia. Los queremos, los amamos, llevamos 6 años trabajando con ellos, los hemos visto crecer, aprender y estamos muy orgullosos de ustedes. Ellos, ustedes son nuestra iglesia de hoy, no la de mañana, la de hoy. Estamos muy felices de compartir. Animamos a sus papás que puedan guiarlos en el crecimiento del Evangelio, hablarles constantemente su palabra y le mandamos un afectuoso abrazo. Que lo pasen excelente, que los regaloneen harto, los queremos mucho, mucho, mucho y nuestro Dios de paz los guarde, los cuide y los siga guiando en este hermoso Evangelio. Un abrazo, los queremos. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. No olvidemos, como día domingo, cada domingo, valga la redundancia, les estoy diciendo que este es el día del Señor. Por lo tanto, es el día en que nosotros celebramos a Cristo. Y por ende, entonces, tenemos tiempo de adoración. Y bienvenidos, entonces, a nuestro culto dominical. Y es el día en que tenemos presente en que nuestra adoración tiene que ir plena, profunda, llena de alegría y un corazón sincero a nuestro Dios. Y obviamente te invito a la adoración. Y mira, en esta mañana tenemos para iniciar este culto como lo hacemos nosotros, ¿cierto? Aquí en Romanos capítulo 16, versículo 17, tenemos una hermosa palabra del Señor que nos invita a la adoración, que nos invita a glorificar a este Cristo maravilloso. Y su palabra dice que en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Brillas en la oscuridad, tu luz trae la libertad.
como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, altísimo Dios, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, tu luz trae la libertad. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, altísimo Dios, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, altísimo Dios, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios está en nosotros, ¿quién pues nos detendrá? Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios está en nosotros, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, altísimo Dios, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, altísimo Dios, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios está en nosotros, ¿quién pues nos detendrá? Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios está en nosotros, ¿quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá? Mis hermanos, les invito a que juntos podamos orar al Señor por arrepentimiento de nuestros pecados. Padre Santo, Dios bendito, gracias Señor, te damos Señor por esta instancia que nos da de poder orar hacia ti, Señor, poder comunicarnos contigo, Señor. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, Señor. Hemos faltado, hemos buscado muchas veces nuestro propio orgullo, nuestro propio reino, Señor, nuestros propios deseos por sobre los tuyos, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre mío, Señor. No podemos solos, Señor. En este caminar, en esta senda, Señor, de santidad, no podemos solos, Señor. Necesitamos la ayuda y la compañía de ti, Señor. La compañía y la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, que nos convenza constantemente de pecado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has mirado con gracia, con amor constantemente. Porque la forma más hermosa en que nos miraste fue a través de Cristo. Gracias a su sacrificio, gracias a su amor en la cruz. Hoy nosotros podemos tener perdón por nuestros pecados, la paz, Señor. Podemos caminar juntos, Señor, como familia, como iglesia, Señor, hacia ti, Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados. Y gracias, Señor, porque no se queda ahí tu obra, Señor, sino que constantemente nos vas animando, Señor. Gracias por tu justificación. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor. Y que este momento y esta instancia que tenemos como iglesia para poder escuchar de tu palabra, Señor, podamos apartar, Señor, y ayúdanos a crecer en este evangelio. Que podamos seguir dando pasos, Señor, para aprender y crecer.
Gracias por esta hermosa familia que tenemos, Señor. Gracias por los niños que tenemos, por la iglesia que tenemos, Señor. Y que este momento, Señor, sea un momento de reflexión, de compartir, Señor, y de crecer. Te pedimos perdón por nuestros pecados y anímanos, Señor, a poder vivir cada día más en santidad. Gracias, Señor, te doy por esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hemos venido disfrutando la serie del libro de los Hechos de manera preciosa, en donde hemos sido confrontados. Y claramente la palabra del Señor tiene una sola utilidad. Y el texto mismo lo dice, que es útil para redarguir, para reprender, para exhortar, para enseñar. Y nosotros de verdad, te lo digo, amado hermano, iglesia en general, amigos que nos oyen, hermanos de otras congregaciones, hemos sido tremendamente confrontados por esta serie maravillosa de libros de los Hechos. Y el sermón de hoy día lleva por título algo medio raro, medio complicado, pero gloriosamente allí está justamente en el texto. Gobernadores, reyes, César y gloria. Ese es el título del sermón de este día. Entonces, te invito a que vayamos a Hechos capítulo 26. Quiero primero decirte que sí, me ha pasado una cosa interesante. He tenido la sensación de algo como que me ha sido difícil entender el hecho de que hace 11 semanas comenzamos esta serie. Oye, y la próxima semana estamos terminándola. Bendito sea el Señor. Simplemente quiero reconocer que esa sensación ha sido potente y he considerado que ha pasado sumamente rápido. Hace 3 semanas comenzamos a mirar este libro de la historia de la difusión de la iglesia, esta iglesia cristiana en el mundo antiguo. Y claramente esta iglesia primitiva, puntualmente, de la cual hemos estado hablando. Ahora, el cristianismo consistía, quiero recordarte, en 120 hombres y mujeres que hablaban cara a cara con Jesucristo. Este es Cristo resucitado allá en Jerusalén. Obviamente terminaremos estos textos hoy, pero la próxima semana estaremos terminando esta serie. Terminaremos con el apóstol Pablo precisamente en Roma. Quiero contarte que Roma está a casi 5.000 kilómetros de distancia de Jerusalén, a 8 horas de vuelo, con miles y miles de creyentes en Cristo. Esto es lo impactante. Así que en ese lapso de 35 a 40 años, hemos pasado a 120 hombres y mujeres en Jerusalén, hablando con Jesucristo resucitado, a un viaje en avión de 8 horas de distancia, donde no hay ningún avión, con un imperio que está empezando a ser transformado por el mensaje del Evangelio. Es eso lo que hace el Evangelio. El mensaje del Evangelio siempre transformará y regenerará las vidas. Así que cuando hay alguien en una iglesia que lleva años y no ha tenido vida regenerada, es porque el Evangelio no ha entrado en su corazón. La Biblia nos dice que cuando viene el Evangelio hay transformación, hay regeneración. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Y esto es lo que hace el poderoso Evangelio. La naturaleza profunda de la difusión del Evangelio fueron las líneas que cruzó. Eso es lo impactante, eso es lo impresionante. No solo la velocidad a la que voló, sino realmente las líneas que cruzó. Oye, para esa época no tenía precedente en la historia humana, hasta el primer siglo, que una religión podía cruzar tantas las líneas socioeconómicas como las étnicas. Por eso es que en el primer siglo los estados nacionales tenían sus propios deidades. Eso era distintivo de cada nación. Roma tenía sus dioses y Asia tenía sus dioses. ¿Y qué te digo? Allá estaba en Asia la diosa Artemisa o Zeus o lo que sea. Y el lugar, claramente, esto era distintivo. El lugar donde nacías determinaba quién era tu Dios. Aquí llegó el cristianismo. A medida que el cristianismo se extendió, comenzó a cruzar esas líneas, de modo que si eras judío o griego, si estabas en Asia o en Cesarea o Cesarea, la iglesia cristiana estaba creciendo de manera gloriosa. No solo cruzó líneas étnicas, sino que también cruzó las líneas socioeconómicas. Oye, fíjate que los que tienen y los que no tienen están mucho menos divididos allí en el primer siglo. Y claramente esta división comenzó a romperse a medida que se extendía y empezaba a llegar el Evangelio a sus vidas. De hecho, tan profundamente se estaba extendiendo el Evangelio por el mundo antiguo en el primer siglo que el médico e historiador Lucas dijo que toda Asia escuchó la palabra del Señor. ¡Qué impresionante! Ahora, esto no significa que todos en la antigua Roma creían en el Evangelio, solo que sabían lo que era. Piense en lo increíble que es que hemos pasado de 120 hombres y mujeres en Jerusalén a no solo unas pocas décadas más tarde, se dice de la fe cristiana que toda Asia está escuchando este Evangelio poderoso.
De nuevo te lo digo, no todos creyeron. De hecho, sabemos que algunos de ellos fueron bastante violentos contra aquellos que predicaban el Evangelio y llevaban esta preciosa verdad. Fíjate, pero todos sabían qué era esto y de qué se trataba. Y no se enteraron a través de Twitter o Facebook. No, todo esto comienza en Jerusalén cuando Jesucristo resucitado le dice a este grupo de 120 hombres y mujeres: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en Judea y Samaria y los confines de la tierra. ¡Wow! Este es un gran texto y trataré de explicarlo. A veces Dios está viendo más lejos de lo que nosotros miramos o vemos. Para estos hombres, claramente, y estas mujeres, el fin de la tierra era Roma para ese tiempo, o quizás tal vez España. No tienen un concepto claro definido de Norteamérica o Sudamérica. No saben hasta dónde llega Sudáfrica. No saben que estas masas de tierra están allí afuera. Sin embargo, Dios está diciendo: a los confines de la tierra debemos llegar con el Evangelio. Pero ellos estaban pensando: simplemente nos vamos a Roma, o sea, al fin del mundo. Pero la imagen de Dios fue más allá de Roma. Dios nos vio a nosotros en estas latitudes del mundo. Oye, a nosotros, los que estamos acá al fin del mundo, este Chile querido. La difusión de estas cosas, históricamente hablando, no tenía precedente en la historia humana, amado hermano. Y sucedió porque, sé la respuesta espiritual correcta. El poder del Espíritu Santo estaba haciendo la obra de la iluminación. Gloria a Dios para siempre. Lo sé, pero esa obra iluminadora del Espíritu Santo tuvo lugar a través de la iglesia que plantó Pablo. Y los hombres y mujeres que formaron esas iglesias aprovechando o viendo cada oportunidad imaginable para usar como plataforma para hablar de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vemos en el apóstol Pablo y en la iglesia primitiva entonces es que todas y cada una de las oportunidades que se presentaron se aprovecharon, y se aprovecharon mucho en Cristo Jesús. Lo que proclamaron, oye, amado hermano, fue el Evangelio o el Evangelión, las buenas noticias. Lo que se estaba extendiendo por el mundo antiguo eran buenas noticias. Y ahora aquí hay una barra lateral rápida a la cual debemos observar, porque es sutil, pero es importante. Si no eres un creyente aquí y no estás muy seguro de qué hacer con esto, permíteme asegurarte esto. Desde el principio hasta hoy, la resurrección de Jesucristo es una buena noticia para todos. Si de alguna manera has interpretado, debido a una conversación que tuviste o algo que has visto en los cristianos, que lo que Dios ha hecho en Cristo no es una buena noticia para ti, entonces necesitas escuchar toda la historia. Quiero que sepas, no proclamamos que irás al infierno, sino que si quieres llegar allí, al infierno, tendrás que cruzar una salida. Hemos venido a proclamar que no debes avergonzarte de ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque este bendito Dios, soberano Señor, ha sacado de la vergüenza a muchos. No hemos venido a hacer juicio de culpabilidad contra nadie. Gloria a Dios para siempre. Hemos llegado a decir que hay alguien, y este es Dios, que puede erradicar la culpa. Son las buenas noticias las que pusieron a Roma de cabeza. Son las buenas noticias las que han llevado al florecimiento del Evangelio en todas partes del mundo y en todas las épocas. Quizás podrías decirme: no todas las partes. Cada parte, te digo yo. Bueno, ¿qué pasa con Irán? Te cuento. Es bueno que hablemos de Irán. ¿Sabes tú cuántos pastores han escuchado que los arrestaron este año? Estoy hablando de los pastores de este continente. ¿Saben cuántos pastores en Irán han arrestado solo este año? ¿No parece que cada 2 semanas se arresta un nuevo pastor en Irán? Y algunos han alcanzado hasta la muerte. La iglesia parece estar creciendo en Irán. Y eso es lo que está provocándose allí, un desorden o algo así. La historia nos dice que el cristianismo trata... Oye, mira, déjame recalcártelo, déjamelo decírtelo de manera más radical todavía. La historia nos dice claramente que mientras más se trata de aplastar el cristianismo, simplemente la reacción es que crece más y más y más. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso es que quiero ver a Pablo mientras comenzamos a aterrizar el avión en esta serie. Quiero ver al apóstol Pablo aprovechando las oportunidades, porque el texto nos lo va a mostrar una y otra vez, y creo que hay algunas cosas que podemos aprender mientras lo vemos hacerlo. Antes de eso, déjame mostrarte la línea de tiempo histórica.
Deberías estar en Hechos capítulo 26. Lo recogeremos aquí en un segundo. Sabemos que el apóstol Pablo se dirige hacia Jerusalén. Se siente obligado por el Espíritu Santo a ir a Jerusalén. No te olvides que el texto nos lo dice una y otra vez. En el camino, de hecho, todos le dicen por el Espíritu: si vas a Jerusalén, lo que te espera allí es aflicción y encarcelamiento. ¡Wow! ¡Qué terrible! Si a mí me dicen eso, yo no voy. Y lo más probable es que tú también. Pero mira, Pablo, inquebrantable, continúa hacia Jerusalén. Llega a Jerusalén. Y en Jerusalén lo primero que hace es ir al templo y es arrestado en el templo. Un grupo de judíos de Asia azotan a una turba y se apoderan de Pablo. La acusación es que ha contaminado el templo y ha predicado en contra de la ley de Moisés. Una vez más, la mafia realmente comienza a trabajar en contra sobre Pablo. Oye, él está siendo golpeado. Creo que lo estoy mirando en el texto. Él está siendo golpeado. En un estado de manía tan confuso allí en Jerusalén que Lisías, que era el comandante en jefe de la guarnición, el procónsul, cierra las puertas de la ciudad y envía soldados, según la Biblia, corriendo al templo para ver qué está pasando allí en el mundo. Cuando llegan allí, lo que encuentran es que esta mafia ha establecido una especie de tribunal ilícito fronterizo para juzgar al apóstol Pablo. Pero mientras lo están juzgando, también lo están golpeando. Entonces los soldados intervienen, agarran a Pablo y lo arrestan. Pablo, antes de llegar al cuartel por su propia seguridad, pregunta: ¿puedo dirigirme a la multitud? Lo dejaron, así que se da vuelta y comienza a hablar en hebreo. Y cuando habla en hebreo, la multitud, que está compuesta casi completamente de hebreos, obviamente guarda silencio, se calla. Entonces el apóstol Pablo empieza a hablar recorriendo la narrativa de su propia conversión. Y allí le dice las siguientes palabras: ustedes mismos saben que fui educado bajo Gamaliel. Saben que perseguía a la iglesia cuando estaba en el camino a Damasco. Jesús se me apareció. Luego me envió primero a los judíos y ustedes, porque son de corazón duro, rechazaron a Jesús. Fui a los gentiles y ha habido una gran cosecha entre los gentiles. ¿Cómo puedes imaginar, amado hermano, a la mafia, que ya estaba bastante indignada con Pablo, no le gustó este sermón? Claramente, ningún sermón que nos confronte nos agrada. Ningún confronte que hable de las intenciones de nuestro corazón nos agrada. No queremos oír esos mensajes. Solo queremos oír mensajes que nos estimulen a la bendición, pero no mensajes que nos digan y nos enrostren nuestro pecado. Y aquí está esta situación con esta mafia. De hecho, sus actitudes asustan aún más. Lisías, ya te dije que era el comandante, no sabe qué hacer con esto, por lo que ordena a Pablo ser atado y azotado. Mientras lo atan y se preparan para azotarlo, Pablo arroja el haz de espada, el comodín que tenía bajo la manga, y dice: ¿azotarás a un ciudadano romano? El centurión, que estaba a punto de azotarlo, se asustó. Corrió, volvió a Lisías y le dijo que no debía azotarlo, por la razón que preguntó el apóstol Pablo. Eso asustó a Lisías, así que vino y le preguntó a Pablo: ¿eres tú ciudadano romano? Pablo contestó: soy ciudadano romano. Luego nuevamente Lisías pregunta: ¿compraste esta ciudadanía? Seguramente fue costosa. Pablo le responde: no lo hice, nací romano. Oye, amado hermano, la Biblia nos dice que el miedo les vino a todos, porque era un juego bastante mortal matar a un ciudadano romano que no estaba bajo la pena capital. Bueno, cuasi liberaron a Pablo. Lo mantuvieron bajo arresto domiciliario y luego comenzaron a tratar de trabajar con la multitud, o sea, la mafia. Ahora, fíjate, ahí mismo está sucediendo que 40 hombres en Jerusalén hicieron un juramento de que no comerían ni beberían hasta que asesinaran a Pablo. ¿No resulta gracioso que la religión, lo que hace la religión? Lo he dicho en otras oportunidades y lo voy a volver a repetir. Aquí están estos hombres que son los seguidores firmes, y están siempre firmes acerca de la ley, que ahora quieren asesinar a un tipo que enseña contra la ley, y la misma ley dice: no asesines. Eso es lo que enseña la ley. Qué interesante. Lo están acusando de algo que no es verdad, más encima lo quieren matar, y la ley dice:
no matarás, cuando ellos se suponían los más cumplidores de la ley. Te digo que la religión, como lo he dicho en otra oportunidad y te lo vuelvo a recalcar, todo el tiempo la religión te hará un tonto. Ahora la Biblia nos dice a continuación que lo que sucede es que Félix es sucedido en el cargo por Festo. Festo ahora es el nuevo gobernador y no está muy seguro de qué hacer con Pablo, pero quiere complacer a los judíos, por lo que lo deja arrestado por un par de años más y finalmente le da a Pablo la opción de si quiere o no vaya a ser juzgado o diga, ¿qué tal si hacemos su juicio en Jerusalén? Pablo dice, soy ciudadano romano, no he hecho nada contra los judíos, quiero ir al César. Una vez más tira la tarjetita, envíenme a Roma. En ese momento, Festo está obligado por la ley romana a enviar a Pablo, no de regreso a Jerusalén precisamente, sino a Roma, que es por cierto donde Pablo se sintió obligado a ir por el Espíritu Santo desde antes de llegar a Jerusalén. Entonces el problema de Festo es que no sabía qué escribirle al César. Entonces él dice, sé que esto tiene algo que ver con las escaramuzas religiosas de todos ustedes, pero no estoy seguro de cuál sea el cargo o es el cargo exactamente. No estoy seguro de qué escribir. Entonces su amigo el rey Agripa aparece con toda la pompa de un rey. Tiene la guardia pretoriana junto a él, así que imagínate la pomposidad. Bueno, la Biblia dice de toda la pompa y las circunstancias de la llegada de un rey. Agripa entra, Festo y él se sientan. Agripa sabe de los profetas. Miren, interesante, el rey Agripa sabía de los profetas. Él conoce la religión judía, por lo que Pablo le intriga. Festo y él tienen esta conversación. ¿Sobre qué? Sobre Pablo. Traigamos a Pablo y lleguemos al fondo de esto. A Festo le encantó la idea porque no sabía qué escribirle al César. Entonces entra Pablo y comienza a hablar de Jesús, comienza a predicar sobre lo que Dios había hecho. En medio de todo, particularmente la parte sobre la resurrección de Jesucristo y que Cristo iba a resucitar de entre los muertos y proclamar la luz tanto a los judíos como a los gentiles, Festo se asusta. Miremos los versículos 24 y 26. Dice, al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. ¿Estás loco, Pablo?, le gritó. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Esto me encanta, esto me fascina, esto me pone gozoso, amado hermano, porque su palabra nos muestra una verdad preciosa. Siempre sencilla pero potente. ¿Te acuerdas que hablamos de la expansión de la iglesia en el Imperio Romano? Bueno, ahora la defensa de Pablo es, oye, Agripa, tú viste estas cosas, no hicimos esto en privado. Seguramente él está al tanto de eso, claramente que sí. Sé que estás al tanto de estas cosas, le dice Pablo, no son secretos. Miremos los versículos 27 y 29. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Un poco y más me convences de hacerme cristiano, le dijo Agripa. Sea por poco o por mucho, le contestó Pablo. Le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando, hoy mismo, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Agripa piensa y dice, ¿estás tratando de persuadirme de ser cristiano? ¿Crees que lo harás en tan poco tiempo? Y mira la respuesta de Pablo, amado hermano. Sí, le dice, estoy tratando de persuadirte, no solo a ti, sino a Festo, con su nombre extraño y todo, toda la guardia pretoriana, todos ustedes, quiero que todos crean como yo, que se vuelvan como yo, pero sin estas cadenas. Por favor, amado hermano, mira, nota el texto. En la defensa de Pablo, esa defensa de sí mismo, hay algo interesante. En realidad no está tratando con los judíos en absoluto, sino que solo está predicando el evangelio y hay mucho en juego. O sea, no se está defendiendo, solo está predicando el evangelio. Bendito sea el Señor. Mira, aquí está la realidad. La oportunidad de compartir el evangelio con la gente siempre nos rodea. Eso es lo que nos está mostrando Pablo. Da lo mismo las circunstancias. Pablo, oye, su vida está en juego aquí. Ve una oportunidad irreal no solo para salvar su propio pellejo, como diríamos nosotros, sino también para ver el evangelio arraigarse en las estructuras del liderazgo y sobre todo en las autoridades más altas de Roma. Y aprovecha la oportunidad. Gloria a Dios. Oye, amado hermano,
A tu alrededor y al mío hay oportunidades para hacer mucho de Jesucristo. A veces lo extrañamos y a veces es simplemente descarado. A veces lo extrañamos porque simplemente no lo estamos buscando. Estoy refiriéndome a esas oportunidades de predicar el Evangelio. Te lo digo, sé que es posible que no me creas, pero la gente está abierta a hablar sobre realidades espirituales. Tienen hambre de saber y comprender y se trata de aprovechar la oportunidad para hacerlo. Se trata solo de tener los ojos abiertos para poder, en ese momento, comprender lo que se nos está viendo o se nos está poniendo enfrente. No tan solo que lo veamos, sino que lo leamos bien, que le demos una buena lectura a qué es lo que está pasando. Hoy, amado hermano, claramente, el porcentaje de aquellos que piensan que soy un imbécil por creer es muy pequeño. Te lo digo. Las personas con las que hablo de Jesús, de verdad, el porcentaje de los que creen que soy un idiota es simplemente el más pequeño. La mayoría de ese porcentaje agradece la oportunidad de hacer preguntas y hacer y llegar claramente al fondo de las cosas que no entienden. Creo que es imperativo entonces tener el coraje de aprovechar. ¿Qué? Aprovechar esas oportunidades. Así es como llegamos a ser iglesia, no te olvides. Es como tú llegaste a la fe en Cristo. Otros han aprovechado la oportunidad. Ahora, lo que aprecio del apóstol Pablo, y quiero que también lo aprecies, amado hermano, es que incluso cuando todo va mal y no hay nada alineado como él quisiera o como tú quisieras en tu propia vida, nada está alineado contigo. Él, como el apóstol Pablo, estoy poniéndolo por ejemplo, nosotros hagámoslo igual. Él todavía aprovecha la oportunidad para compartir el Evangelio, o al menos para elogiar la fidelidad y la bondad de Dios. Después de la reunión con Agripa y Festo, se subió a un barco y les dijo a los soldados en el barco: aquí pasa una cosa extraordinaria, aquí pasa algo maravilloso, aquí pasa algo, una vez más, como Dios está glorificando en la vida del que cree. Pablo está diciendo lo siguiente, te vuelvo a repetir, se subió, después de estar con Agripa y Festo, se subió al barco y le dijo a los soldados en el barco: el Espíritu Santo me ha dicho que nos va a ir mal en este viaje y podremos perder la vida. Sin embargo, el capitán dijo: no creo que sepa de qué está hablando, así que vamos a estar bien. Los soldados, en lugar de escuchar al prisionero, a este prisionero o a su prisionero, escuchan al capitán del barco. Así que zarparon hacia Roma. La Biblia nos dice que fueron atrapados fuera de Creta en una terrible tormenta. Oye, de hecho, durante 14 días no vieron sol ni estrellas. El bote está siendo sacudido por la tempestad. Todos están mortificados. Es más, están tan ocupados tratando de evitar que el bote se hunda, que la Biblia nos cuenta y nos dice que no comían. No comían. Literalmente solo intentan mantener el bote a flote, claramente. En medio de toda esta tormenta, el apóstol Pablo se pone de pie y dice, allí en Hechos 27, versículos 21 y 26 al 26, llevamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que, ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Esto es lo que quiero hablarles brevemente a la luz de este momento y de esta oportunidad aprovechada. Porque eso es lo que estamos observando. El apóstol Pablo está aprovechando todas las oportunidades que tiene para predicar el Evangelio. Siento que muchos de nosotros, amado hermano, dudamos en compartir el Evangelio con otras personas porque nos sentimos que no somos el ejemplo que deberíamos ser. Pero, por favor, quiero decirte que no aceptes la mentira de que lo que necesitas es una vida perfecta para poder compartir el Evangelio. Una de las carteleras más brillantes de la suficiencia de la poderosa gracia de Cristo son nuestras debilidades, son nuestras fortalezas. Además, seguramente sabes que no es tu perfección y rectitud lo que salva a las personas, ¿verdad? No salen contigo y dicen: hombre, todo es tan perfecto en ti, así que quiero seguir a Jesús. Entonces, a partir de ahí, finalmente el apóstol Pablo, amado hermano, volviendo a la temática, llega a Roma. Una vez que llega a Roma,
espera unos días y luego se pone en contacto con los gobernantes de la sinagoga judía. Era habitual en el apóstol Pablo. Al lugar que iba, buscaba la sinagoga y se juntaba primero con los judíos. Siempre a los judíos primero y luego a los gentiles. De hecho, en todos sus viajes se detiene en la sinagoga y proclama ¿qué? Este evangelio. Y cuando las cosas van mal en la sinagoga, como siempre lo hacía, él se desplegaba y comenzaba a enseñar en otro lugar. Entonces, aquí está llamando a los líderes judíos. Lo vemos en Hechos capítulo 28, versículos 20 al 23. Y allí dice su palabra así: por este motivo he perdido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy condenado. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, le contestaron ellos. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allí con malos informes o que haya hablado mal de ti. Pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esa secta. Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba él alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Quiero detenerme allí, porque parece que en este momento la oportunidad que se está aprovechando es una oportunidad en la que todo está en contra de Pablo, como lo puedes observar. Lo que sabemos en este momento es que en todo el mundo antiguo, los judíos no se han subido a bordo rápidamente para recibir el mensaje de Jesús como el Mesías. De hecho, han sido hostiles, agresivos y violentos. Sin embargo, a pesar de que su experiencia había sido, estoy hablando de Pablo, había sido que estas personas no iban a ser abiertas, a pesar de su experiencia de esto, terminaría con que lo golpearon nuevamente o lo excluirían o tal vez incluso que le imputaran más cargos falsos. Comienza a exponer y compartir una vez más el evangelio. Seamos honestos aquí. ¿Cuántos de nosotros conocemos a las personas y pensamos, sé que no está interesado? Puedo ver cómo viven sus vidas. Sé lo que rechazan, así que mejor no compartir el evangelio. ¿Cuántos de ustedes diríamos eso? ¿Cuántos de nosotros diríamos eso? Sin embargo, el versículo 24 dice algo interesante. Unos se convencieron por lo que él decía, dice el texto, pero otros se negaron a creer. Mira, aquí están las buenas noticias. Incluso cuando parece que la gente no quiere saber, Dios llamará desde la oscuridad. No te estoy pidiendo que te conviertas en una especie de acusador. Mi experiencia ha sido que incluso aquellos que son hostiles al evangelio te permitirán en algún momento orar por ellos. Cuando Pablo le dijo a Agripas, mi esperanza es que seas como yo, pero sin cadenas. Aprovecha la oportunidad, amado hermano. Realmente lo último que vemos aquí es que el apóstol Pablo iba a hacer esto hasta que se muriera. Siempre iba a aprovechar la oportunidad para predicar el evangelio. Realmente dijo que iba a hacer esto hasta que muriera. Iba a aprovechar cada oportunidad, iba a arriesgarse, iba a buscar cualquier ventana, cualquier entrada para hablar del evangelio. E incluso cuando no estaba allí, la tomaría para predicar el evangelio a los que pudieran escuchar, a los que pudieran creer. Probablemente vemos esto más claramente en el hecho de que Pablo, mientras estaba en Efesios, dice, me dirijo a Jerusalén y el Espíritu me testifica que lo que me espera allí es aflicción y encarcelamiento. ¿Lo oyes decirlo, amado hermano? Escúchalo, mira, él lo está diciendo, el apóstol. El Espíritu me ha dicho que la aflicción y el encarcelamiento me esperan, pero no considero mi vida como algo valioso para mí. De hecho, ese encarcelamiento significa que tengo la oportunidad de compartir el evangelio con los guardias. El juicio frente a reyes y las tribunas y los gobernadores me dan la oportunidad entre la élite de la cultura para dar a conocer la gloriosa obra de Jesucristo. Cuento mi vida como nada por el privilegio de servir a este fin. Si eso significa morir, entonces moriré. Pero hasta entonces voy a aprovechar cualquier oportunidad para aprovechar de hablar de la muerte y resurrección de Jesucristo para las buenas nuevas del perdón de los pecados y la plenitud de la vida. Aquí están los últimos 2 versículos que leemos en el libro de Hechos, puntualmente en Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. Y dice así: durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Bendito sea el nombre del Señor. La última imagen que tenemos de Pablo es un hombre bajo arresto domiciliario en espera de
un juicio ante el César, quien sin obstáculo ni audacia comparte el evangelio con todas y cada uno de los que estaban cerca de Pablo. Hoy, amado hermano, la iglesia primitiva proporciona una demostración increíble del poder transformador de Dios. En Hechos 2, no lo olvides, pasamos hace rato por allí, leemos que en Pentecostés es el día en que el Espíritu Santo vino a morar sobre los apóstoles. Un simple pescador, amado hermano, gloria a Dios para siempre, dio un sermón conmovedor y miles se bautizaron. Dios se movía y estaba activo en la iglesia. Pero esto me golpea y me hace volverme a esta realidad y mirar mi iglesia en la condición actual. Pero cuando miramos hacia el 2020, vemos un panorama difícil y por ende diferente al que estamos viendo en el libro de los Hechos. El porcentaje de personas identificadas como no religiosas de alguna manera en Chile está aumentando. Y debe alarmarnos y debe preocuparnos. Según las encuestas, puntualmente Latibarómetro, que es una institución encuestadora, nos dice que desde el 2014 al 2019 el cristianismo en Chile ha disminuido en un 6%. Debería alarmarnos a nosotros como cristianos. ¿Qué estamos haciendo para cambiar aquello? Además, el aumento de la afiliación, escucha bien, la afiliación no religiosa nos ha llevado a un aumento generalizado del secularismo, o sea, el ateísmo, incluso el gnosticismo. Aunque en Chile todavía se consideran espirituales, pero no necesariamente religiosos. Me refiero a ellos. Más importante aún, el celo de la iglesia de Dios se ha estancado hasta un punto en el que muchos ven a Dios o la religión como algo irrelevante para la vida diaria. ¿Qué está mostrando la iglesia de hoy? ¿Qué estamos proyectando como iglesia? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué está pasando? Debemos preguntarnos como iglesia, bendito sea el Señor. El Dios al que servimos sigue siendo el mismo, Dios transformador, regenerador, al que siempre, hoy, amado hermano, hemos servido. Y el evangelio, escúchalo bien, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿por qué se percibe que la iglesia está en declive? ¿Se está volviendo menos eficaz nuestro poder de testimonio en una sociedad pluralista? En realidad, ¿sabes lo que pasa? La respuesta parece estar en cómo vemos el concepto de palabra y obra. Bendito sea el Señor. Y ahí es donde tenemos que detenernos. Y ahí debemos de ser honestos como iglesia y darnos cuenta que efectivamente estamos hablando bonito y hermoso, pero estamos obrando poco. Y eso es lo que quiero que definamos y miremos en las Santas Escrituras. La respuesta es que debemos preocuparnos en estos dos conceptos. Por favor, de palabra y obra. Quiero definírtelo. Palabra se refiere a la naturaleza hablada del testimonio cristiano en el mundo, mientras que el ministerio de obras se refiere al esfuerzo práctico de vivir el evangelio. ¿Y cómo se debe vivir el evangelio según lo que nos muestra la palabra del Señor en esta serie de hechos? Amados hermanos, claramente, a través de buenas obras, acciones sociales para alimentar a los hambrientos, ayudar a los desamparados, apoyar a los oprimidos. Bueno, el mejor ejemplo de vivir la fe cristiana en los hechos es la atribuida a San Francisco de Asís. Predica el evangelio cuando sea necesario, use la palabra. Eso nos está diciendo Francisco de Asís. Eso nos dice también la palabra del Señor. Vivir la fe de uno en obras significa que vivamos el evangelio a través de la caridad y las buenas obras y que vivamos nuestra vida como un sermón al mundo. No hablaremos, pero iremos caminando y el sermón al mundo estará evidente y será nítido. Recordamos las palabras en Miqueas. Por favor, recordémoslas. Las necesitamos recordar. Allí en el capítulo 6, versículo 8, donde Dios nos llama ¿a qué? A hacer justicia, a amar la misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios. Ese es el mandato de Miqueas en el capítulo 6, versículo 8. Recordemos las palabras de Cristo. Además, allí en Mateo 25, 41, donde somos llamados a cuidar de los débiles, de los hambrientos, de los desnudos y de los enfermos. ¿Por qué? El texto lo dice: así como hiciste con los más pequeños de estos que son mis miembros de mi familia, lo hiciste para mí. Son las palabras de Jesús. Además recordamos a Santiago el apóstol, allí en el capítulo 2, versículo 26, que está diciendo: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Amado hermano, el testimonio cristiano en el mundo parece incompleto si este énfasis en servir a los pobres y necesitados a través de vías de expresión prácticas y caritativas. Quiero citar a Tim Keller, que escribe con respecto a esto las siguientes palabras.
Dios no se agrada cuando tenemos un rostro para Él y uno distinto para los necesitados. Jesús puede decir, en efecto, soy la persona sin hogar en tus pasos. En tus pasos, la forma en que las tratas me dice cómo eres realmente. En el otro lado del espectro, mostramos el Evangelio en palabras. Y esto se centra en el mensaje que estamos llamados a proclamar verbalmente. Según J.D. Geertz, usando el axioma, dice, predica el Evangelio cuando sea necesario, use palabras. Es como decir, dime tu número de teléfono, si es necesario, utilice dígitos. Nuestro Evangelio no es un Evangelio de palabra, es un anuncio de lo que Jesús ha hecho, no es un modelo de cómo debemos vivir. Oye, recibimos el llamado a declarar el Evangelio en la palabra de nada menos que de Cristo mismo. Allí en Mateo 28, 19 al 20 dice Jesús estas palabras: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y qué te digo lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15? Ahora bien, dice el apóstol Pablo, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensaje. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. El aspecto verbal de vivir el Evangelio parece claro. Es este equilibrio, amado hermano, por favor, presta atención. Es este equilibrio entre palabras y obra lo que parece dominar en gran medida la fe cristiana, y lo vemos en este libro de los Hechos. Más que eso, la Biblia parece clara en que ambos son un componente necesario para la vida cristiana. No pueden estar separados el uno del otro, aunque hemos intentado vivirlo separadamente. Centrarse demasiado en el aspecto de la palabra sin pensar en las obras a menudo descuida la necesidad entonces y realidades físicas. Esto ocurre y genera el riesgo de ver a las personas únicamente en términos de cristianos y no cristianos, y no se esfuerza verdaderamente por establecer relaciones. El Evangelio es relacional. Por otro lado, centrarse demasiado en las obras descuida decirle a la gente quién es el Señor y Salvador. Se enfoca entonces a satisfacer las necesidades temporales sin apuntar a quién puede satisfacer sus necesidades últimas o primarias, o del corazón o del alma. Pero incluso un enfoque que equilibre perfectamente las palabras y los hechos o las obras es defectuoso si descuidas el amor con el que se supone que debemos ir al mundo. La palabra y la acción como filosofía está justificada bíblicamente, pero a menos que también represente una respuesta al Evangelio, queda atrapada en sí misma. O sea, no vale nada. La clave para que la iglesia recupere su celo radica en qué, y te lo digo, en volver a involucrar la palabra y obras, no como una filosofía o enfoque, sino como una respuesta a la gracia de Dios. Esta respuesta a la gracia de Dios se me remonta a los fundamentos de los mandamientos. Más específicamente, hacemos referencia al mayor mandamiento que lo encontramos allí en Lucas capítulo 10, versículo 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Oye, nuestro llamado no es simplemente para ayudar a las personas sin hogar, aunque si ayudamos a los pobres, claramente, sí estamos haciéndolo. Y nuestro deber no es simplemente mostrar verbalmente el Evangelio, aunque debemos estar conscientes y aprovechar las oportunidades para comunicar verbalmente el Evangelio con los demás. Nuestro llamado no es, ante todo, instructivo, sino que es un llamado espiritual. Nuestro llamado es amar a Dios por encima de todo y amar a los demás como resultado del amor abrumador de Dios por nosotros. Palabras y obras no pretende ser solo una filosofía que se centra en instrucciones y detalles. Su preocupación es, en última instancia, cómo hacemos el ministerio y cómo nos conducimos en el mundo. Pero, ¿cómo se ve una respuesta holística de palabra y acción? ¿Cómo se ve tener una respuesta al amor de Dios que dicta nuestro testimonio en el mundo? ¿Cómo lo hemos visto desde el comienzo de esta serie? Oye, te quiero recordar, la iglesia de Hechos 2 lo hizo todo. Vivieron el Evangelio en palabras. Allí en Hechos capítulo 2, los versículos 14 al 36,
Pedro les da uno de los sermones más convincentes que se hayan registrado. El apóstol Pedro presenta el Evangelio de manera clara y dice estas palabras: por tanto, que toda la casa de Israel sepa con certeza que Dios lo ha hecho Señor y Mesías, a este Jesús, a quien tú crucificaste. Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que tus pecados sean perdonados y recibirás el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, todos aquellos a quienes el Señor nuestro llama. Oye, amado hermano, el capítulo nos dice que los que escucharon allí en el versículo 37 fueron compungidos de corazón, o sea, un arrepentimiento verdadero, y que 3.000 se convirtieron y se bautizaron ese mismo día. La iglesia primitiva también vivió su fe en obras. Ellos vendían sus posesiones, dice el versículo 45, y bienes, y distribuían el producto a todos según la necesidad de cada uno. ¿Y qué te digo del versículo 43? Y sobrevino temor de todos, porque los apóstoles estaban haciendo muchas maravillas y señales. O sea, la iglesia primitiva extendió la importancia tanto de la palabra como de los hechos u obra. La acción no es solo bla bla, también tiene que ver con la acción. Pero lo más importante para recuperar el corazón de la palabra y obra es que vemos que es el Espíritu Santo entre la iglesia primitiva. ¿Cuál era el Espíritu? Era de amor verdadero y permanente. O sea, como diríamos hoy, frutos permanentes, continuos y estables. Bendito sea el Señor. Se nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, que la iglesia primitiva se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles y al compañerismo, al partimiento del pan y a las oraciones. La iglesia de hoy está considerando las enseñanzas de los apóstoles. Debemos estar sujetos a ellas. No inventemos doctrinas de cosas que no lo son. No, seamos fieles a los dichos de los apóstoles. Son la autoridad, según la misma palabra de Dios. Oye, amado hermano, por favor. El espíritu de amor aumentó el número de los miembros de la iglesia a diario y se centró en amar a otros creyentes y al mundo que los rodeaba. La iglesia primitiva vivió un estilo de vida, de palabra y obras como un crecimiento externo de un espíritu de amor interno. Bendito sea el Señor. Palabras y obras deben recuperar su espíritu. Si la iglesia quiere recuperar su celo, debe entonces primero recuperar y tener el espíritu de obra y palabra allí en su corazón. La visión bíblica de nuestro testimonio en el mundo comienza así, con un llamado a nuestras raíces. No es a nuestras formas, no es a nuestros diseños de iglesia o tipos o prototipos de iglesia. Hay diversos tipos de iglesia. Aquí no nos está hablando de eso, nos está hablando de las verdaderas raíces que están allí plasmadas en las Santas Escrituras, sobre todo en el libro de los Hechos, porque allí nos muestra el modelo de la iglesia. Por eso es que necesitamos entonces cada momento, cada día estar atentos a tener la palabra y a tener la obra de manera coherente trabajando. Oye, comienza cuando dejamos de enfocarnos únicamente en las instrucciones específicas y en su lugar recordamos por qué nos llaman y quién nos llama. Algo que debemos recuperar. Oye, tenemos que tener en nuestros corazones. Oye, por favor, que nos guíe la palabra allí en la obra. Estas dos cosas nos deben guiar, deben estar en nuestros corazones, deben estar en nuestra mente, deben estar en nuestra alma, lo que va a generar fuerza. Y este es el ejemplo de nuestro Salvador. ¿Sabes por qué podemos hacerlo? Porque nuestro Salvador lo hizo primero. Y no tan solo esto, sino que nos dio el espíritu de poder para poder ser testigos de Cristo, desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y tú y yo seremos parte de seguir expandiendo el Evangelio en cada rincón del Gran Valparaíso, en las casas de los ricachones de nuestra ciudad, en las casas de los más desvalidos, en cada toma. Hoy aquí en Viña tenemos un montón de tomas, Valparaíso tiene un montón de tomas, allí vamos a ir, pero en cada edificio con balcón hacia el mar, hombres y mujeres, ricos y pobres, porque en Cristo no hay distinción, gloria a Dios. La historia nos dice que en algún lugar antes de Cristo esa prueba realmente sucede. El apóstol Pablo es arrastrado a las afueras de Roma. Oye, y es decapitado. Su deseo de compartir el Evangelio hasta la muerte con cualquiera que escuchara siguió su curso. Nada lo detuvo. El plan de Dios no era solo para Roma. Oye, escúchalo bien, iglesia amada, sino hasta los confines de la tierra.
Tú y yo nos remontamos a 120 hombres y mujeres en Jerusalén que se encuentran cara a cara con un Jesucristo resucitado y Él diciendo, recibirán poder. Ahora lo que he tratado de decir a lo largo de esta serie de sermones es que ahora es nuestro turno. Eso es lo que quiero decirte, amada iglesia de hoy. Todos mis hermanos que nos oyen, los hermanos de otras congregaciones, amigos, hoy es el turno de nosotros de hacer lo que Pablo hizo, de hacer lo que la iglesia primitiva hizo. Volvámonos a esas raíces. Oye, por favor, es nuestro turno, te lo vuelvo a repetir. Bendito sea el nombre del Señor. Es nuestra carrera. Alguien aprovechó la oportunidad con nosotros. Y aquí estamos. Ahora nosotros debemos aprovechar las oportunidades de anunciar el Evangelio. Tal vez fueron tu mamá y tu papá. Tal vez fue un amigo, tal vez fue un compañero de trabajo, pero alguien aprovechó la oportunidad. Oraron por ti, oraron por mí, compartieron el Evangelio con nosotros. Alguien aprovechó la oportunidad y aquí estamos, adoradores del Rey, gloria a Dios. Ahora es tu turno. Eso nos está diciendo su palabra en esta mañana. Ahora es tu turno. Entonces, incluso ahora, tanto como individuos como organización, buscamos aprovechar todas y cada una de las oportunidades que podamos aprovechar. ¿Para qué? Para aprovechar gran parte del nombre y el renombre de nuestro Señor Jesucristo y humillarnos ante Él y darle loores y glorias. Queremos aprovechar las oportunidades de anunciar el Evangelio. Estamos teniendo una gran oportunidad de plantar una nueva iglesia en Viña del Mar. Queremos aprovechar de plantar una segunda congregación aquí en Curauma. Queremos plantar en Valparaíso, queremos plantar en Placilla. Está en la mente y en las conversaciones plantar en Casablanca, de llenar el litoral central con nuestras iglesias. Queremos iglesias centradas en el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que te animo, te invito, iglesia. Amén. Somos confrontados por la palabra. La misma palabra nos anima. Queremos aprovechar cada oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Quiero orar por esta palabra. Señor Dios Todopoderoso, gracias por esta palabra. Nos has confrontado. Esto es lo que nos dice tu palabra. Esto es lo que debe hacer la iglesia. Para esto llamaste a la iglesia. Debemos aprovechar cada instancia, no importa las circunstancias, aunque sean adversas, aunque esté en juego nuestra vida. Debemos predicar el Evangelio. No nos defendamos frente a nuestros enemigos, más bien presentémonos el Evangelio porque es la oportunidad que nos das. Señor, que sepamos leer dónde está la oportunidad. Que sepamos, Señor, ver claramente dónde está la oportunidad para predicar el Evangelio. Glorifícate en nuestras vidas. Bendice a Ina, bendice a Igu, Señor. Bendice los proyectos que están en nuestros corazones. Bendice, Señor, todo lo que está sucediendo. Porque tu palabra nos está animando ¿a qué? A seguir llevando el Evangelio. Gracias, Padre. Tu palabra sea bendecida en nuestros corazones. Tu palabra haga obra en nuestras vidas. Tu palabra, Señor, haga cambios y transformaciones en nuestras vidas y nos haga mirar la visión de tu reino, no nuestra visión. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré. Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor. Si sé que tienes el control de toda tu creación, ¿cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez? Si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias, ¿cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión? Si sé que guardas para mí una eterna posesión.
Vamos a orar, como lo hacemos cada domingo, por nuestra nación, por nuestra patria, amado Chile, y pidiendo a Dios su gracia y su misericordia para la vida de todos nosotros los chilenos. Dios eterno y Padre celestial, por mandato tuyo, Señor, y también por el gozo que has puesto en nuestros corazones, podemos libremente orar por nuestra nación. Podemos libremente rogar por nuestra patria, rogar por los que están en eminencia, como tu palabra misma nos lo manda, Señor. Por eso somos agradecidos y estamos gozosos de poder orar. Señor, te damos gracias por nuestra patria y te pedimos que sigas glorificándote de la manera que lo has venido haciendo de una manera u otra. Siempre los hombres creen que son ellos los de las grandes ideas, son ellos los que resuelven, son ellos los que determinan, para bien o para mal. Y es mentira, Señor, todo está bajo tu control, todo está en tu mano poderosa. Y hemos visto, Señor, un cierto grado de empatía y condolencia con respecto a la actitud de nuestros gobernantes con relación a los necesitados y a los que están con grandes complejidades económicas en nuestra patria. Sabemos, Señor, que hay una serie de circunstancias que han ido golpeando las economías de cada ciudadano. Sin embargo, Padre amado, creemos firmemente, los que somos tus hijos, que tú nos has guardado y nos guardarás en la hora de la prueba. Tu palabra lo dice y nosotros lo creemos firmemente, porque tú eres fiel a tus promesas, a tus palabras. Tú eres fiel contigo mismo, Señor, y es por eso que no fallas. Gracias, Padre amado, cuando hablas de que nos guardarás. Hasta hoy nos has guardado, pero también te rogamos por aquellos que no te conocen, por aquellos que no saben de ti, por aquellos que derechamente han decidido no creer en ti. Aún así te pedimos por ello, porque tu palabra nos manda. Y te rogamos por esos corazones que están en aflicción, por esos corazones que han caído en depresión, por esos corazones que alegan, Señor, la necesidad de salir, aunque sea a dar una vuelta, y caen en estados depresivos. ¿Y cuántos cristianos están en la misma condición? Y es porque no han puesto su confianza en ti. Señor, no podemos reprochar a aquellos que no te conocen, pero sí deberíamos reprochar a aquellos que dicen creer en ti, si están viviendo de esa manera. No es que no podamos tener depresiones, sí podemos tenerlas, Señor, y puede suceder en nuestras vidas, pero en esas instancias es donde debemos volvernos a ti, porque tú eres el Dios de nuestra esperanza. Es más, tú eres el Dios de la esperanza, no tan solo el de nuestra esperanza, sino que eres la misma esperanza. Y tú dices en tu palabra, allí, Señor, en Romanos 15:13, claramente que tú eres el Dios de la esperanza y que nos llenarás de paz y gozo por tu Santo Espíritu. Y yo creo que así es, Señor. Por eso te pedimos por nuestra patria, te pedimos, Señor, por las situaciones infinitas de complejidades que podamos tener. De verdad, Señor, que las actitudes, como decía inicialmente, han ido cambiando de parte de nuestros gobernantes. Por eso te rogamos por sus corazones. Te rogamos que tú seas, Señor, glorificándote, para que tengan una empatía con el más necesitado, con el más complicado, en los aspectos económicos, en los aspectos de la salud y en los diversos aspectos que un ciudadano común y corriente necesita y requiere que el Estado responda hacia él. Te pedimos, Señor, sea glorificado en los diputados, senadores, ministros, como en el presidente de la República, Señor, sea glorificándote grandemente en su corazón. Ahora te pedimos por cada ciudadano de este país, sean tus hijos o no, crean en ti o no, te pedimos por todos ellos, Señor. Seas tú magnificado en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Sigue guardando a tu iglesia. Señor, guarda a tu iglesia en este tiempo de no congregación, Señor, porque no estamos inactivos, no estamos parados, no estamos silenciados, Señor, no estamos inactivos en cuanto a congregarnos cada domingo, cada martes, cada jueves, cada lunes, cada día de culto, como lo hacemos habitualmente, pero estamos teniendo nuestros cultos vía online, Señor, y gracias por esta herramienta que nos das, porque nos hemos mantenido con la llama encendida. Al menos puedo hablar de mi iglesia. Estamos con esa llama encendida, gozosos, alegres, animados por tu evangelio, Señor, porque lo único que anima a nuestras vidas es tu evangelio. Así que te pedimos por la iglesia en nuestro país, Señor, y en el mundo entero, por misericordia. Padre, muchas gracias por orar, muchas gracias por permitirnos orar, muchas gracias por conversar contigo y plantearte estas necesidades. Te alabamos, Padre, y sé que tú eres un Padre que está atento a la adoración y al clamor de tus hijos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, gloriosamente, cada domingo disfrutamos del culto, alabamos al Señor, somos confrontados por la palabra, pero aún así no somos animados. Somos tremendamente animados al Evangelio y somos tremendamente animados a lo que nos enviaron, a la gran comisión. Y qué mejor manera, como lo decimos nosotros cada domingo, animarnos por su bendita palabra.
no hay mejor forma de animarnos en nuestras vidas. No hay nada más saludable que oír, hablar, leer su bendita palabra. Y aquí tenemos, Señor, hermanos amados, la bendita palabra del Señor para animarnos. ¿A qué? Al Evangelio y a la gran misión. Pero también hemos adoptado cada domingo como texto final de bendición para nuestras vidas una reflexión bíblica y una palabra que cumple todas esas funciones en nuestras vidas. Y mira, te voy a compartir 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Y esto regocije tu alma, porque el deleite de nosotros es Dios. Por tanto, dice su palabra, al Rey de los siglos, inmortal y invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga. Amado hermano, tengas una buena semana. No te olvides, nuestras comunidades misionales. Espectacular. Una bendición de Dios. Dios nos puso en nuestros corazones tener estas comunidades misionales. Y las tenemos el día martes en Placilla, el día miércoles desde Nueva Aurora y el día sábado desde Valparaíso. Estamos vía online con nuestros hermanos. Y mira, amado hermano, tú que aún no te has instalado en una de nuestras comunidades misionales, que todavía te juntas en una comunidad misional, te invitamos, busca una, la que te quede más cerca, búscala. ¿Por qué? Porque necesitas estar en la comunidad misional. Es la plataforma para estructurar una vida cristiana sólida, una vida cristiana de verdad. Y eso te da lugar a tener un buen discipulado, porque lo primero impulsa a lo otro. Y es esa la forma en que la iglesia hemos estado trabajando. Y alabamos a Dios porque los resultados son evidentes. Por eso es que te animamos a buscar una comunidad misional. Y luego vas a ir entendiendo que tienes la necesidad de buscar un discipulado. Y también están los hombres y las mujeres para discipular. No te olvides que el discipulado nuestro es hombres con hombres, mujeres con mujeres. Así que te animamos, busca una comunidad. Ahora, ¿qué decir? Tenemos a Facebook, tenemos también Instagram, y a través de estas herramientas llegamos a ti con la palabra del Señor cada domingo. Así que no te lo pierdas, allí está. Ahora, además, siempre vamos a estar como Iglesia de Nueva Aurora. Así, Iglesia Nueva Aurora. Iglesia Nueva Aurora, te lo recalco. Nos vas a encontrar allí en Facebook y te animamos a buscarnos porque ahí estaremos. Ahora, sea grandemente glorificado el Señor en tu vida y te animamos a mirarnos, a escucharnos, porque ahí estamos. Y estamos dispuestos a oírte también a ti en la medida que nos quieras conectar. Dios te bendiga y tengas una semana bendecida, llena de esperanza en el Dios de la esperanza. Que el Señor les bendiga.